Estamos en vivo. Lomironi. Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Sholem Aleichem Tayer Efraim, bienvenidos a la edición número 23 o 24, más de 600 horas de Dinaye Yiddish Show al aire, más de 600 horas y estamos nerviosos como en el primer programa del año 92, porque es la primera vez que Dinaye Yiddish Show va por Facebook por ahora. Itzikl, vos machste, ¿cómo estamos? Estamos bien. Solo quiero adelantar a todos que va a haber novedades y sorpresas. Hoy ve. Lerer, vos machste, ¿cómo andamos? Fantástico. No te podés imaginar lo fantástico que estoy con las ganas y con las fuerzas por haber vuelto acá a la Yiddish Show. Nosotros prometimos que el 31 empezamos la serie 2021 y estamos. Pero ahora voy a presentar, señoras y señores, había una famosa canción del teatro yiddish, Motel der Operator, que en algún momento la vamos a pasar. Ahora tenemos entre nosotros a Lucas der Operator. Tenemos operador nuevo, Lucas. Was herzlich bei dir? Wunderbar, lo menos kann sich comunicarse mit Renches. Bien, acá intentando que esto suene. En coloquial yiddish se llama Ronchalech. Ronchalech son los muñones de un calique que más tandetne arbe, pero no importa. Y con esto de Yodai que tengo, ¿qué vamos a hacer? Así es. Lucas der Operator. Y tenemos, como siempre, a nuestra invitada especial, Judith Elkes. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, muy bien. Acá domingo de lluvia es perfecto. Es perfecto y no puede faltar Silvia, que es la factotum técnica de Dinaye Yiddish Show. Silvia, ¿cómo estamos? Alstingit, ya estamos en Facebook, en vivo, con 78 personas. ¡Oh, 82! Primero vamos a saludar a todos los amigos que nos saludaron por este primer programa. No los podemos nombrar a todos porque nos llevaría toda la hora. Realmente muchísimos amigos de todo el mundo, de los 5 continentes. Y va a haber retenis, Lerer. ¿Cómo que no va a haber retenis? Nuestro retenis. ¿Y saben cuál es nuestro? ¿Lo digo? ¿Cuál es nuestro retenis? No, eso es al final. no, ¿cómo vas a decir? Ah, eso es al final, claro. ¿Cómo no, No. va a haber retenis en la Yiddish Show? ¿Y a qué número tienen que mandar un chat o un mensaje de texto? Hola, buenos días. Oh,
Estamos al aire, Alejandra. Tenemos nuestro WhatsApp, que es A el ver. 54 911 3770 2728. Solo llamar, no llamar, solo WhatsApp. Pero 370-2728 3770-2728. perfecto, pero también hay chat en Facebook y les vamos a enseñar cómo se dice el chat en Yiddish. In Shmueskestel pueden mandar un mensaje por el Shmueskestel, por el chat de Facebook de Fundación Ivo mientras están escuchando. Y si ustedes piensan que nosotros estuvimos de vacaciones en el mes de enero, están equivocados. Ya se van a enterar qué estuvimos haciendo. Pero vamos al Retenish, que es muy fácil. Quien canta lo van a saber enseguida. Pero acá viene lo difícil. Número 1. ¿Quién escribió la letra de esta canción? ¿Y cómo se llama el acordeonista que acompañó al cantante de esta canción? Y si nuestro operador en jefe tiene preparado el Retenish, escuchamos el primer Retenish 2021. Adelante, Lucas. Heim hebt sich der Zimmer noch an, man greift sich schon zum Vakation. A Timo in Stieb fängt sich an, man schreit und man hebt auf den Ton. Und nichts, es gibt jeder Kuroten und beide verbringen den Zimmer-Saison. Mein Weib schlägt mir vor mir am Markt, sie will werden schlanker und da. In Cordoba, Dinga, Chalet, meine ältere Tochter mich bellt. Ich will fahren in Coche, nur kein Bariloche, mein älterer Sindel sich rät. Ich sitz wie a Goyle und tracht nur wie halt man du sollst. Tate in Himmel, alare Matimo, mein Weib, meine Töchter, die Dienst und der Wächter, sie's filme Schigo ima hoi. Mein Schwieger will nur Karuhe, die andere Plätze ist fett. Der schwere Berteine tun Karo ist schon vorn zu spät. Volk in der Ratate fort kein Marte Platte, wenn so dort ist du a Roulette. Die Ding sucht mir fort kein Kandil, die Luft ist dort frische und kiel. Mein Buchhalter teinet Senor, Piriapolis es lo mejor. Mein Schwägerin Ite will nur Marchikite, weil Salzbeiner haben Valor. Rieboi, Neuscheläule, mich sitz wie a Geule, wie wird man schon Puter der Fin? Ich hab schon kein Kojach, es platzt mir mein Mojach, ich darf auf Kapures, die Beider, die Zures, ich bleib auf Flavage und Huni. Bueno, primer Avrò, bist du da?
Etwas geschehen, ich bin nicht schuldig. Muy fácil el Retenish, pero ¿quién canta? ¿Quién escribió la letra? ¿Y quién toca el acordeón? Hubo mucho trabajo en el mes de enero y Silvia, que estuvo comandando una tarea muy importante en el IVO, nos va a contar qué se estuvo haciendo en Ayacucho 483. Hola, good morning. ¿Me escuchan? Ya. Perfecto. Bueno, estuvimos trabajando en la refacción del edificio. Bueno, todos los que trabajamos, consultamos la biblioteca, todos los que somos parte de IVO, sabemos que necesitábamos con urgencia esta refacción. Y habíamos ya empezado antes de que comenzara la pandemia. Al principio fue imposible, durante la cuarentena estricta no estuvimos trabajando, pero de a poquito fuimos retomando algunas de estas tareas. Pasamos todas las oficinas al tercer piso, armamos un nuevo taller de digitalización que ya está terminado y ya está en funcionamiento. Armamos un taller para fotografía, que era una asignatura pendiente. Estamos en varios proyectos de digitalización fotográfica, y bueno, entre esos proyectos, por ejemplo, digitalizamos DAFKE, digitalizamos el Colono Cooperador, que es un periódico muy importante, y bueno, armamos un taller de fotografía. Este es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Zafta, para la digitalización de la prensa en Argentina. Y también estamos digitalizando en conjunto con AMIA y con el Museo del Holocausto de Washington todos los recortes de la prensa comunitaria. Así que estos son los dos proyectos que ya están funcionando en los talleres nuevos. Y hicimos una remodelación total de la planta baja, que va a estar dedicada solamente a biblioteca. Eso es lo que está en marcha ahora. Adecuar el ingreso, adecuar la zona de lectura y toda la zona de guarda de biblioteca. Y lo que nos queda, bueno, es... Sí, hablamos. Ah, pensé que me querías hacer una pregunta. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. Inclusive la refacción de los baños, porque necesitamos baños con mejor accesibilidad. Y bueno, también eso es importante, así que estamos trabajando en eso. Es decir, la gente que cuando se pueda visitar el IVO para actividades o stand visitar, van a encontrar un IVO remodelado. Y si ustedes piensan que solo el edificio, señores, en enero se trabajó para las actividades del 2021 que comienzan ya pronto la semana que viene. Y para hablarnos de dos temas que están relacionados con ese seminario que estuvimos anunciando, invitamos a Judith, que nos va a contar primero qué significa eso Teimit Limene. ¿Qué es eso? Ich bin ein Atheist, ich trinke bloß Kaffee, pero en el IVO va a haber Teimit Limene. Y también del seminario. Las dos cosas. Entonces yo me tengo que venir a cantar. Yo Sí, sabía sí, sí. de Teimit Limene. A ver, contanos No. de qué es Teimit Limene. Al precio que están los limones en Buenos Aires. Por eso lo cambiamos, por eso le sacamos el limón para que sea accesible. Claro, sí, los Menos IDG mal. siempre son Lied Zisser Ferdernechum. Adelante, Judith. Les voy a contar, no vamos a hablar del contenido del seminario porque ya falta poquito, y simplemente para decirles que creció mucho el seminario desde el invierno hasta el verano,
y que no solamente creció en cuanto a cantidad de gente, sino en temática y en lo universal y diverso que son los participantes. Dentro del seminario, y ahora sí, yo te voy a pedir a vos, Alejandra, ahora que participes, dentro del seminario a Alejandra Charny, que seguramente casi todos la conocen, quienes están en el Facebook y los que van a ir escuchando a lo largo de la semana el programa, Alejandra tuvo una idea a partir de su TEI Mitidische Lieder. Entonces te pido, Alejandra, vos contá de qué se trata TEI Mitidische Lieder y por qué estamos trabajando juntas en este Shidech entre TEI Mitidische Lieder y el Seminario 2021. Buenísimo, muchas gracias por invitarme hoy al programa. El TEI Mitidische Lieder nació en tiempos normales, así que tenía TEI, también Límene para que él quisiera, Kigeler y Idische Lieder, por supuesto, y nos encontrábamos en persona. Desde que la pandemia nos recorre, esto se trasladó a Zoom, por supuesto, y nos estamos encontrando durante toda la pandemia, una vez por semana, a cantar en Yiddish, siempre con la presencia de algún invitado, con canciones para aprender, para incorporar, para abrirnos al nuevo repertorio, a los nuevos compositores, a las nuevas tendencias, etc. Esto ya venía recorriendo, pero lo interesante aquí es cómo nos fuimos acercando todavía más, porque, bueno, yo vengo de ahí, ¿no? Del Ivo, de Buenos Aires, así que en realidad fue como recordarnos que siempre estábamos juntos, pero en esta ocasión un poquito más, un paso más, que tiene que ver con el TEI Mitidische Lieder en este momento. Sentí yo que era como el mejor modo de poder acompañar de alguna manera este seminario que está empezando la semana que viene, o casi la semana que viene, en 10 días. Y pensamos, cuando le comenté esta propuesta a Judith, y nos pareció que era una buena manera de que cada semana se reforzara o acompañara, digamos, la temática que cada semana tiene programada, con canciones, con agregados, digamos, que vienen como a reforzar un poquitito musicalmente la idea y el tema de cada una de estas semanas. Por ejemplo, yo no sé decir el nombre, por ahí vos me lo digas exacto cómo se llama el primer seminario, que sé que tiene que ver con... ¿Querés contar vos? Claro, porque el primer seminario, que está basado en la lingüística, es un recorrido histórico y asentándonos en distintas temáticas, como es la traducción, como es también el teatro como modo de enseñanza, qué es lo que está pasando ahora con el Yiddish en el mundo, de qué manera se enseña. Entonces, con la idea de Alejandra, lo que pensamos es, bueno, cada miércoles, ¿sí? Porque el TEI Mitidische Lieder transcurre los miércoles, y hay algo que no dijimos, Alejandra, que vos estás en Miami. Ah, entonces, sí. Eso es importante. Por eso estoy tomando mate, porque recién me levanto, así que sí. Okay. Son 2 horas menos. Bueno, transcurre los miércoles, entonces, por ejemplo, y cada semana que tiene su temática, va a haber invitados de otras partes del mundo que son cantantes o que son o que van a relatar algo referido a la temática de la semana, pero lo central son los Yiddish Lieder, ¿sí? Y que cantan los invitados y los participantes, y acá viene, seguimos, sale lo otro. Sí. O sea, ese es el eje de esta colaboración, de este acercamiento. Entonces, en la primera semana, donde el tema tiene que ver con la lingüística y todas estas variantes, digamos, que implican la lingüística, el teatro, las traducciones, etcétera, hemos invitado a Marisa Malchiodi, hemos invitado a Nicole Borger, y las canciones elegidas en general, tanto por los músicos invitados como por lo que yo voy a ir proponiendo, van a tener que ver con el eje de este seminario, del curso de esa semana. En la segunda semana, el tema tiene que ver con la Polonia de entreguerras y con... ¿Querés poner el nombre tal cual está ahí? Porque yo no me lo sé de memoria. La cultura popular. La cultura popular
en Europa, en la Polonia de entreguerras, ¿sí? La diversidad. Entonces, para esa semana tenemos invitada a Zulema Benveniste y a Jane Pepler, que es una investigadora de la canción precisamente de esa época, del cabaret judío en Europa, en Polonia. Y para la tercera semana, que tiene que ver con la poesía en el Yiddish, por supuesto que tiene el nombre más formal, que Judith me lo va a colaborar en este momento. Judith, por favor. Entre el acero y el cristal, Okay. La poesía Yiddish del siglo XX. Wow, este nombre, ahí nos sentimos todos absolutamente convocados, así que estoy conversando para invitar a Yura Lipovsky, que aún no me lo ha confirmado, pero todo aquel que tenga alguna relación con las nuevas producciones y la poesía en Yiddish, bueno, no podemos invitar a todo el mundo, pero ojalá Yura pueda. Por supuesto que yo siempre me anoto y también canto, esto debo decirlo, porque bueno, ¿qué le voy a hacer? Soy cantante, ¿no? Y todo esto me convoca fundamentalmente. Así que esto es fundamentalmente la idea de esta colaboración. Ahora, yo hago una pregunta. Te pregunte, Lehrer. Yo no me anoté al seminario porque mi Yiddish no es tan bueno, pero quiero asistir a Teimit Yiddish Lieder. ¿Puedo? Claro, eso era exactamente, así que gracias, Abraham, por darnos este pie, porque son las actividades, cada uno de los miércoles es la actividad extracurricular del seminario. El seminario, quienes se anotaron o quienes se acercaron para saber de qué se trata, saben que es curricular y que tiene créditos universitarios y que está armado junto con la Universidad 3 de Febrero, Fundación y Universidad 3 de Febrero. Pero las actividades extracurriculares, igual que lo sucedido en el seminario de mitad de año, tienen la característica de invitar a todas las personas que no pueden, por distintos motivos, participar del seminario. Entonces, nosotros vamos a ir enviando semana tras semana un flyer donde va a decir cómo contactarnos, cómo ingresar cada miércoles al Teimit Yiddish Lieder, va a decir en qué horario, va a figurar también los invitados, y los invitados, ¿quiénes son? Todas las personas que quieran escuchar, cantar y participar. Estas son las actividades extracurriculares. Hay que consultar el Facebook de Fundación Ivo para estar informado. Perfecto, así es. Y bueno, pero ya que tenemos a Alejandra entre nosotros, vamos a hacerla cantar. Tenemos una canción que a mí me emocionó, porque la letra de Manger fue traducida magistralmente a la melodía que creara Alejandra Charny. Bueno. Y es una poesía de Manger, Epilog. Nosotros vamos a pasarla, por primera vez pasamos un audio video en Dinaye Yiddish Show. Y gracias a los aportes técnicos trataremos de que salga lo mejor posible. Lucas, lo mir sehen, wie es geht der Epilog. Vamos. Mein Lied ist so es, ich pfeife Feiergroschen und warft mich nicht heraus. Ich geh allein heraus, doch wo soll ich gehen?
Manger y Alejandra Charny. Muchas gracias, Alejandra. A Lebnavdir. Muchas gracias. Sí, sí. Abraham. Lucas, ¿estamos? Yo tengo una sorpresa. Un retenish y una sorpresa. El retenish es para vos, Abraham, y la sorpresa es para Judith. ¿Tenemos el retenish, Lucas? Lo Tenés tenemos que adivinar. listo. Sí. Tenés que adivinar, Abraham, quién toca y qué canción toca. Adelante con el retenish para Abraham. El retenillo es una sorpresa, hay que esperar a que ingrese. Y ahí está, ahí dice. Pirulo. Dice Pirulo, sí. Ah, pero dejate Ya- de... No, pero ese no es el retenish. Eso es aparte, forma parte del retenish, pero eso es la sorpresa para vos. ¿El qué es? Silence. Ah, no vale, soy una señora grande. Chévere. No. Ich weiß, ich muss geitundo. Vamos. Ah, dale. Ya me imaginaba. Ya sé quién toca. Tiene que empezar De a la tocar. espalda. Ya Sí, sé. que toque la canción. Yo te dije, Alejandra. Vos sabés que- Nachmen. Abraham, ¿quién toca y cuál es la canción? Nachmen Stoffblatt ocultó auf dem Weg steht der Bäum. Nachmen, date vuelta. De espalda, Nachmen, mir wissen nicht opnarren. Está, tío. Alebnavdir. Qué Ayúdale. Nachman. Ayúdale. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas Date gracias. vuelta, papi. Muchas Ma, ¿quieren que gracias, siga Nachmen. tocando? Sí. Un Vergnügen. Judith, Leone. adelante. Me mataron con esto. Gracias. Muchas ¿A vos? gracias. Pirul. Hola, tío Abreimele, Néstor. Guzmaxte, abreimele. Esto Ich es bin una noch audición hier. seria. Sí. Nachmen, vamos a seguir. Esto es una audición seria, nos debemos al público, pero fue una Otro día. grata sorpresa. Otro día vamos a estar con Nachman. Y ahora Gracias, seguimos. Nachman. Muchas gracias. Gracias, Nachman. Muchas- Gracias, Karina. Gracias. Hola, Judita. Hola, hola. Hola, hola. Besos Saludos a todos. a Judith. todos. Ahora quiero ver cómo seguimos con la audición, Judith, porque además Un de beso. Alejandra, también tenemos un nuevo leader que va a enseñar en el seminario. Así es. ¿Y quién es? Les voy a contar. Si Alejandra, Voy a tratar de- si Alejandra está en Miami, Avi está en Panamá. Así que del seminario, no solo de la Argentina, sino también los Estados Unidos y Panamá. Wow. Judith, ¿qué va a hacer Avi? Presentalo. Bueno, voy a calmarme un poquito porque es fuerte esto que pasó recién.
Así que primero saludo al tío Néstor y a Cari, a la tía Susi, a toda la familia de Israel. Les cuento, Avi es lerer de Yiddish, de Ivrit, es doctorado en literatura inglesa, él es inglés, Avi es inglés y también tiene ciudadanía israelí y vive en Panamá desde hace un año, él está como director de una escuela judía trilingüe y es investigador y ahora es el Nayer Lehrer de Yiddish que tenemos en Ivo y empieza en el seminario que empezamos el 8 de febrero, él empieza como moré de Yiddish y bueno, los invito ahora a conocer a Avi. Él dice que no habla bien en español, habla mejor de lo que él piensa, así que lo vamos a entender, y si vas a tener que decir algo en Yiddish, acá hay un equipo que va a poder traducir al español. No hace Avi, falta. contanos, yo creo que no va a hacer falta, contanos ¿qué te pasa a vos con esto que vas a hacer el nuevo Lehrer de Yiddish en el seminario, vas a estar en Ivo, contanos un poco. Shalom Aleichem, Aleven. Estoy muy agradecido para estar con ustedes aquí y sí, en una semana empezamos el nuevo seminario y estoy muy feliz de ser parte de este grupo y sí. Pero es interesante que por primera vez el Ivo sintió la necesidad de abrir un curso para principiantes muy especial. ¿Por qué, Avi? ¿Qué tiene de especial tu curso de Yiddish? Pienso que en este momento, en lo que estamos viviendo todos, sí hay muchos desafíos, pero lo bueno es que podemos también por Zoom abrir nuestros cursos a todo el mundo y mi primer idioma es inglés y espero que mi curso está abierto a todos y de diferentes lugares, diferentes países y sí. Y también los angloparlantes van a poder gracias, incorporarse. Dije que mi español es... gracias por el apoyo. Ojalá nuestro inglés fuese como tu español. Así es. Gracias. Así que realmente, Avi, te damos la bienvenida y como este año en Die Neue Yiddische Show tenemos un segmento de ganze Yiddische Show in ganz nach Yiddish, vamos a incorporarte cada tanto para que participes in ganz nach Yiddish. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, das klingt sehr fein. Sehr gut. Sí, sicher. Pero realmente fue un gusto recibir esta mañana en nuestro primer programa a Alejandra y a Avi, que son partes del seminario que comienza el día 8. ¿La gente se puede anotar ya o está cerrada la inscripción, Judith? Mañana es el último día, porque lo que pasa es que tuvimos que abrir más cursos por nivel. Teníamos a mitad de año un curso por nivel, o sea, 3 cursos y ahora hay 7, ¿sí? Así que dejamos abierta la inscripción porque abrimos más cursos y por eso vamos a cerrar mañana, ¿sí? Porque pero además, si ustedes piensan que en enero no se trabajó en el Ivo, están equivocados.
Hoy estamos muy cortos de tiempo, ya vamos a tener en los próximos programas más información, pero si en el seminario hay 7 cursos, por ahora, durante el año regular de marzo, se abren, ¿tienen idea? 15 cursos diferentes. Señores, Mirzainen auf dem Weg. Así que para nosotros es un honor la actividad de Alejandra y el inicio de Avi como integrante del staff del seminario. Así que le damos la bienvenida. Abraham, vamos a agregar que para inscribirse en el seminario internacional, hay que escribir a Seminario Internacional 2021 @ Seminario solo. Seminario solo, me parece, Judith. Seminario 2021. @ivo.org.ar. Dale, Sergio. Un error, no importa. Ahora, no pero fue que un lo diga error. A mí me Sergio, que lo pasaron diga esto, Sergio. Abraham. A mí me pasaron Seminario Internacional 2021. Anchuldik, si me permiten un segundito, les comparto para que la gente que está pidiendo por el chat, tenemos mucha gente que nos está pidiendo los números de teléfono, el número de teléfono para mandar mensajes. Acá lo comparto en la pantalla y Sergio, si querés podés ir leyendo. Sí, el número de nuestro WhatsApp es 54 911 3770 2728 y repito, 3770 2728, solo para llamar. Perdón, solo para WhatsApp. Sitio web del IVO está en pantalla y nosotros vamos ahora, Lucas, a saltear el tema 3 porque ya viene el informe de Itzik Orn desde Israel. Wo steht sich in der jüdischer Meluche, Itzik? El micrófono, Itzik. Itzik, estás muteado. A mí la directora técnica me dijo que tengo que estar muteado, estoy muteado, me desmuteo. Ahora entendés por qué yo estaba nervioso después de 600 horas de Dinaye Yiddish Shu, weil siehst du Lecher, auf Yiddish Lecher, baches. Bien, así, in der Yidischer Medine Titzach Hoftishin of Bank, y un programa más, en algunos programas más adelante vamos a explicar de dónde viene Titzach Hoftishin of Bank. El tema central es así. En estos momentos no. Cuando termine nuestro programa, porque yo di orden de que no lo hagan antes, se reúne el gabinete para decidir si se prorroga yo lo llamo en chiste el encierro, si se prorroga el confinamiento por una semana más o no. Y en la Knesset están debatiendo para ver por segunda votación y tercera votación si se incrementan las multas a quienes no cumplen con las órdenes del gobierno con respecto al corona, que pasarían las multas de 5.000 shekel a 10.000 shekel, y aquellas instituciones educativas que mantengan abiertas sus puertas mientras dura el confinamiento van a ser clausuradas. Esto es una oposición total de las facciones ultraortodoxas, aunque hoy en la votación en la Knesset, por lo que vi hasta hace un ratito, se van a presentar divididos, los Hasidim se van a oponer y los litvakes no van a participar de la votación. En política, que es lo que viene ahora, el jueves se cierra la presentación de listas para las elecciones en marzo, se habla de todo tipo de uniones, tanto en la derecha como en el centro izquierda.
Un dato interesante, Huldaí, que es el intendente de Tel Aviv, que al principio parecía el boom, no entra, aparentemente se retira de la campaña, y Abodá, que todo el mundo lo daba por muerto y desaparecido, Mochangezuk Kadish, eligieron una nueva presidente, Merav Mijaeli, y en las encuestas está volviendo a subir. No va a ser lo que fue en la época de Mapai, empezaron con 4, en algunas encuestas ya dan 5 y en otras dan 7. Quiero terminar cortito con un tema. En la noche de ayer falleció el Rosh Yeshiva de Brisk, el Rav Soloveitchik, a los 99 años, era el más viejo de los Admurim, y fue el entierro hace pocas horas. Quiero decir que fue un desastre. Hubo más de 10.000 personas en el entierro, nadie usaba máscara y nadie cuidaba el orden y la policía no intervino. Y la gente está enojada porque dicen, yo salgo a caminar en Dizengoff, por cualquier lado, y me hacen la boleta porque estoy sin máscara o estoy hablando por teléfono, y acá dejaron salir 10.000 personas a la calle. Y esto es un poco el clima que se está viviendo. O sea, la gente sabe que políticamente este gobierno depende, Netanyahu principalmente para no ir a juicio, depende de los votos de la ultraortodoxia, y todo el mundo sabe que ¿qué escuelas están abiertas? Los Talmudei Torah, las yeshivas, las van a clausurar, la gente sabe que no va a pasar, pero me changé infartiquereit, como se dice en francés, y un último, yo no puedo sin deporte, fútbol, 3 cosas. Disputada parcialmente la fecha, puntea la tabla Maccabi Haifa, después de muchos años están punteros. Segundo, Maccabi Tel Aviv. En Hapoel Beersheva hubo un broj, los hinchas fueron a la cancha, insultaron al director técnico, el director técnico se fue, renunció. Alona Barkat, que era la dueña que se había llamado a silencio, volvió, se hizo cargo nuevamente del club. Lamentablemente cierran la tabla de posiciones Hapoel Beersheva y el club del cual yo soy hincha, Hapoel Tel Aviv, que parece Mirzainen en Abroj, vamos a volver al descenso. Bueno, eso es todo por ahora. Después, para lo que sigue, hay más. ¿Hay más? Hoy ve. Para después. Sí. ¿Qué vamos a hacer el martes nosotros dos? Mira, vos no conmigo, vas a hacer con Silvia Bialik de México. Hoy ve. Claro, porque esto es interesante. Viste que vos, Abraham, dijiste, algunos trabajaron en enero. Bueno, en enero pasaron muchas cosas, entre ellas las participaciones que tuvimos, distintas charlas, por ejemplo, en México, en Colombia. Y ahora vamos a participar en una charla el día martes. Hay un grupo que nació en abril del 2020, una comunidad judía, ¿sí?, que nació en abril del 2020 en esta necesidad de conectarse las distintas personas en distintas partes del mundo. Es para adultos hispanoparlantes. Adultos es más de 55 años. Así que el martes hay una charla donde se va a hacer una recorrida del Yiddish y del Yiddish en Latinoamérica. ¿Y quién más, quién mejor que Abraham Lichtenboim va a ser quien va a dar esa charla junto con Silvia Bialik de México? Porque si hablamos de Latinoamérica tenemos que hablar no solamente de la Argentina. Por suerte tenemos en distintas partes de Latinoamérica Pintelej, así distintos lugarcitos donde está el Yiddish y donde está el Yiddish naciendo, y junto con el Ivo, ¿sí? Porque cuando vamos hablando en distintos lugares son estas sociedades, estos Yiddish que vamos haciendo. Por lo tanto, el día martes, si bien la actividad está organizada por Shevet, este grupo que les comentaba recién, que nació en el año 2020, donde hay 15 países
y más de 1000 personas que participan en ese grupo Shevet, que nos invitan para hablar. Va a estar está el flyer en el Facebook de Fundación Ivo, es importante, lo vamos a volver a repetir. Mañana sí se pueden conectar porque están todos los datos ahí, y si bien participando activamente van a estar Abraham Lichtenboim y Silvia Bialik de México, también la Asociación de Genealogía de Colombia y la comunidad, la Asociación de Genealogía de Colombia y la comunidad Betel de México, los dos acompañan a la Fundación Ivo, a Abraham y a Silvia, para estar presentes en esta charla. Va a ser muy interesante porque va a ser una recorrida del Yiddish y del Yiddish en Latinoamérica. Así que están todos invitados. Los esperamos el martes. Los detalles para ingresar están en la página Facebook de Fundación Ivo. Y ahora viene la resolución del Retenish. Nuevamente, gracias a los queridos amigos que en el Shmues Kestel, en el chat, dieron la solución y aportaron. No tenemos tiempo para nombrarlos a todos, pero más de 30 acertaron que el que canta es Max Zalkin, por supuesto, y uno se vanaglorió de que era un landslide de él de Bialystok, cosa que es cierto. Pero la letra de Abrasha Levin y el acordeón de nuestro querido Yossale Greenblatt, que fue el director musical de Max Zalkin en el 99% de sus grabaciones. Señores, se terminó el Retenish con la solución, pero no terminó la Yiddish Eshu. ¿Por qué? Porque ahora viene la sorpresa. Y Lucas está preparando el tema que introduce Die ganze Jiddische Show. Escuchemos y empecemos. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentinier Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Jo, der Teil von der neuen Jiddische Show, die ganze Jiddische Show, ist in ganzen auf Jiddisch, ohne Retenisch, aber die ganze Zeit auf Jiddisch. Und wir reden nun mit Neißen von der Woche, weil die Woche und die ganze Welt der Mond dem internationalen Tag von Churban, und das sie gewinnt dem 27. Januar, wenn man noch befreit die Lagern. A Sachdate seinen Deutsch-Eiches mit dem. Dem 9. Mai ist der Tag von Nizochen, wenn der Nazi-Kittel hat sich untergegeben dem Marschall Zhukov. Und ein Teil von der Welt der Montes, die Knesset in Israel, hat bestimmt nicht zu stören die Feierungen für Yom Tov Pesach auf sein Nissen wie der Tag von Churban. Und ein größer Teil der Mond nach dem 19. April, wie der Tag von Aufstand im Warschewer Ghetto, was ist gewesen der Tag, wenn wir um das der Mond in unserer Volksschule, in unserer Peretschule. Und ich bin sicher, dass Itzig und Sergio und ich sicher gedenken die Massenmanifestation, wenn der Yeshiv in Buenos Aires oder der Mond
dem Aufstand vom Warschauer Ghetto und gesungen dem Partisanerinnen. Also eben Miron mit die Informations von der Woche auf Jiddisch und das erste Lied ist von Molly Picon, wo sie ist aufgetreten auf Jiddisch die ganze Zeit auf der Amerikanerbühne und auf dem jiddischen Theater von der ganzen Welt. Und wir haben sich gequentelt. Sie Benzion Hitler soll reinführen den dosigen Teil von der jiddischen Show oder Molly Picon. Aber das Lied Molly Picons ist euch ein Himmel für die jiddische Sprache. Jo, Itzik. Fahren Liedele. Die weiß doch, Abraham, es gewinnt eine große Gratschke mit dem von der jüdischen Schuhe, die ganze jüdische Schuhe. Emitscher hat sich der West, als wir eben dann die ganze jüdische Schuhe und will bringen eine Begrüßung. Lukas, wir haben die Begrüßung. Gib a Quetsch. Alle Surprisen. Oh. Man sieht ein Zimmer, aber man sieht nicht kein Menschen. Wo ist der Audio von den Menschen? Und wo ist der Menschen spawnen? Nu, lass mir warten, Efscher. Hat nicht einer, aber Menschen von der Welt haben sich schön verständigt und seien stark zufrieden. Haskell von Montevideo. Oh ja, ich kenne Haskell von Montevideo. Ist zufrieden mit dem Teil von der jiddischen Show. No. Zum Badoyen muss leiden nach 40 Minuten, bis wird genießen von dem Fragment, aber nu. Bis die Begrüßung soll kommen mit Audio, lass mir Nitzikel, was geschieht bei dir in Israel auf Jiddisch? Wir haben zwei Probleme. Eins in Israel, zwei Themen. Kroin und Politik. Kroin und Politik, das geht also. Mehr wie 3 Millionen Menschen haben schon bekommen die Einspritzung gegen Kroin. Das ist sehr wichtig, die erste Nagle und jetzt die halbe von der Zoll haben schon bekommen das zweite Mal. Es ist erschienen ein neues Buch von unserem Haber Daniel Galay, der Helmer Pinkes und der Rena Center für jüdische Kultur und jüdische Literatur von der Bar-Ilan-Universität, die kennst du, die Mainze, was es sagt. Entschuldig, ich will dir nicht stören. Itzikel, genug. Lia, ein Leben auf dir. Ich hab dich lieb. Was machst du, Lia? Was ich mache, ich bin älter geworden. Es ist eine Vergnügen, euch alle zu sehen, gesinnt und schön. Hört ein jüdisches Wort und das Herz wächst, dass man hört ein bisschen ein jüdisches Wort. Und ich bin sehr glücklich, was man mir gegeben die Gelegenheit, euch zu beglückwünschen mit der neuen Station. Und ich hoffe, dass mit einer Sache jüdische Werte und wir werden sich noch treffen, weil sag mal, kannst du nicht spüren zu punen, bis kannst du durch dem Radio. Ist von unser Wegen, wenn du willst kommen, jeden Sonntag und der teure Sekretär deiner wird oben Koyach zu uns, wirst du sein ein ewiger Gast. Ich hab dich lieb, aber ich hab ihn euch stark lieb, weil ohne ihm seien wir fertig. Ist ein feiner Bocher und hilft mir sehr Sache. Und wo soll man Dienst, es gibt eine Zeit, wenn man dafür mal helfen. Aber ich sehr gut helfen. Und gerade jetzt habe ich mit ihm geredet, weil ist nicht sehr stark in Jiddisch. So, von wo kennst du nicht Jiddisch? So, das sind die Zure für alle die Zabras, wo sind geboren geworden.
Tate Mama haben sie mit sie nicht geredet. Mein Gott, der Mann hat damit geschrien, als mir rettisch mit der Kind Jiddisch, wird nicht gerne Jiddisch. Absolut. Oi, der Monich in Seder Zwiestolper. Ja, ist Oder gewesen, ich dass darf dir oft- sagen, Ja. ich darf dir sagen, Lia, als ich hab dir gesehen in a schön Lidl wegen Vakzinen. Du hast schon bekommen die Einspritzungen? Ja, ich habe schon Gott sei Dank bekommen. Und mit Gottes Hilfe hoffe ich, als es einen gibt. Weil man hat du anscheinend den ganzen Tag redet man von die Vakzine. Und man dreht den Kopf, seine ja geht, seine nicht geht, seine nicht geht, seine ja geht. Lass mich Kasper, lass mich such mal, als er geht. Ist jeden Tag hakt man den Kopf an. Die Vakzinen seien wie ein Kapitel Tilim. Ja. Sie schatten nicht derweil. Also, wie lange sie schatten, ist es euch. Ein Kapitel Tilim schatten nicht und derweil weiß man nicht, als die Vakzinen sollen schatten. Ich hoffe zu Gott, dass nein. Ich meine, die Hebräer, die so am ausgetracht oder ausgefunden oder wie sucht man das ein bisschen besser in, ich weiß, sie sind dann verantwortlich, sie sind doch ernste Menschen. Und ich hoffe zu Gott, dass sie werden helfen. Aber jeden tut es an einem Meise. Was hat Tag ist schwerer und die Yeshua wird schon kommen, es wird nehmen eine Zeit, es wird kommen an Ende, aber es wird nehmen Zeit und man darf sich hitten die Beine. Und ich bin sicher, dass du hitzt sich die Beine, Lia, ja? Ja, ich hitt mir die Beine. Und die Zwiebeln hielt sich nicht, die ganze Zwiebel, Remen. Mama sehr eine Sache kommen, du Land. Ich darf auch nicht suchen. Ihr wisst, dass wir haben du eine Sache kommen. Bei uns jeder Zweite ist ein Kuchen. In der Fall bedarf man sich sehr opiten. Man muss sich opiten, wir seien euch verspart, wir gehen nicht nach raus, und man darf folgen. Und du weißt was. Die Zure ist, das hat nicht gefolgt. Hat nicht gefolgt. Und wir haben du, keine der Horror Hebräer, wo sie will überhaupt nicht folgen. Und du sie schrecken. No, Hebräer, die junge Hebräer seien Buntaren. Ja. Die hast gefolgt, wenn die bist gewinn jünger ein bisschen. Sag mir dem Meme. Lia, wir haben euch nicht gefolgt, wenn wir seine gewinn jünger ein bisschen. Gefolgt, gewinn Sachen, was kommt nicht. Nicht gefolgt, oder so. Aber Gott sei Dank, es geht raus. Für uns ist gewinn afraid und eine Surprise, die aufnehmen auf unser erstes Programm in ganz Nafidisch. Und das hat abgetan der Julik Rebitzik und abgetan der Spitzel. Der Fall ruft mir in Itzig Spitzig. Ist da kein Itzig Spitzig. Und Kola Kavot, muss ich suchen. Als ist bei ihm ist einer von den Kindern, wo es geht, wenn man sucht, Covid, dem Gedenken, seine Eltern. Und du sagst, ist manchmal die Tradition, was ist das? Ja, ein Horn ist gewähnt, so sein Upgeschehen, das ist sympathischer, schöner, der Dumme, der mit ins Gerät, der Tod ist gewähnt, ein Hochmann. Aber die Frau ist euch gewesen eine sympathische, schöne Frau. Das ist gewesen eine Frau, nicht da. Hey! Lia, ich bin sicher, als du wirst auftreten für uns auf Jiddisch die kommenden Programme. Und euch nicht persönlich, weil wir sich bemühen, als dein Belfer, wie der Belfer in Cheder, soll rekordieren deine oder Lieder oder Vorlesungen für den ganzen jüdischen Show. Ich will machen, ich beten, ich habe der MSC, ich habe etliche Belfers, wo sie haben, wie wir suchen, meine Archive. Und ich will jetzt nicht mehr ein paar Sachen schicken.
Oh, das ist das Beste. Ja? Wir haben heute verendigt das seltene Programm auf Jiddisch, dachte ich. Weil Jetzt suchen wir so noch etwas sagen. Lian darf man schließen und gehen schlafen. Was darf Also, man muss noch? ich fragen. Dus wir sagen jede Woche? Jede Woche Sonntag. Wie viel Säger in der Früh? 12 Säger bei uns, 5 nein, das ist sein herum 5:30 bei dir, Beere. Okay. In Bayern Und 12 wir wollen sehen, weil das ist unser erstes Programm, und es ist Sommer, machen wir die Proben. Öfter wird sein, ein Fragment, 3/4 Show auf Spanisch und 3/4 Show auf Jiddisch im Ganzen. Und das wollen wir schon planieren, noch ein Sommer, noch ein Seminar, was wir führen durch die Machten, bemäßig 3 Wochen, lernt man Jiddisch in Universität zusammen mit Niveau Jiddisch, 7 Kursen Jiddisch. Fantastisch, fantastisch. Und da, junge Menschen, Studenten. Und da steht auf dem Ekran eine von den Lehrern, Avi Blitz, ein Engländer, ein Israeli, was arbeitet in einer Schule in Panama, wird lernen Jiddisch. Und Lukas ist euch unser Jiddischlehrer. Veronebers und mittlere Studenten. Fantastisch. Danke. Fantastisch. Schäm sich ein bisschen. Also, du stellst mich vor wie ein jiddischer Lehrer und Lia soll das hören. No. Das ist fantastisch. Was darfst du sich schämen? Was? Ein Naiver, also wird kämen nicht hassen, er schämt sich. Lia, nur erzähl ihm die Mainze. Sieht doch Kalle. Ich habe was gesagt. Leben auf dir. Du bist zu weit. Das ist die. Das ist ein Wort. Das ist bald unter Kalle. Du hast einmal gespielt eine Rolle für eine Schattende? Nein, auf Jiddisch nicht. Nein, nicht gespielt. Und die Schattende, wenn ich bin gewesen, ich habe gespielt im jiddischen Theater, bin ich gewesen, aber gewesen sie für die Schattende. Die Schattende sind gewesen ältere Aktrices. Und wenn ich schon gewollt, ich spiele ich Hybrid-Theater, wenn sie weiß nicht, was heißt das Schattende. Sie weiß nicht, was heißt das Schattende. Sie tun solche Dus, aber nicht die jüdische Schattende, wo sie können vorlegen, eine Gittenschitter. Ich habe eine Gittenschitter. Oh. Leben auf dich. Ich bin sicher, dass Lea wird dir gefunden, Lukas, nicht Makale, also ja Kalle, wie sie darf sie sein. Die Frage ist, für was meint man, dass ich darf Kalle? Choline וחס, keiner will sich בכלל nicht reinmischen. Ihr werdet lachen. Ich habe gearbeitet, sie ist ein Journalist. Und sie redet Spanisch, so die lernen Spanisch. Du Menschen, das Spanisch ist eine prächtige Sprache, so die lernen Spanisch. Und sie ist sehr eine feine Kalle. Leben auf dir. Ja. Du alt bist du, als du mich fragen. Ein Mann mich fragen. ist noch jung. Sie ist ja, Zuzikel. Zuzikel. Die Hochzeit ist, als die das organisiert und das ist fantastisch. Und ich wünsche euch noch einmal sehr, sehr Erfolg. Und es wird mir sein, ein größer Covid teilzunehmen, wenn wir wirklich davon haben. Und ich bin bereit und ich will kommen und ich will ein bisschen reden oder suchen oder was ihr wollt. Okay? Wir seien stark zufrieden, was du bist.
gekommen zu uns und beneit die ganze jüdische Show. A Freude und a Vergnügen. Und a schönen Dank. Ja, ich danke auch. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe jetzt ein Treffen mit der Regisseur und mit der Schreiber. Und sie will mir umschreiben und schreiben. Sie will etwas schreiben. Es seid mal gesehen, den hat eine gute Woche, eine gute Jahr. Und lassen wir sich treffen wieder in Freude. Es sei gesehen, Lia. Akush, wir nehmen die herzig herum. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Sei gesund. Itzig leben auf dir. Aus dem Ganzen wahrscheinlich die heutige Programm. Und noch als in Treffung darf man sich gesegnen, bis der kommende Woche. Schön. Ja. Schönen Dank, teure Freund. Wir treffen sich die kommende Woche. Seid alle gesund und stark. Und Lukas, schließt die heutige Programm und wir danken euch sehr. Wir danken euch. Seid gesund. Danke und eine gute Woche alle Mann. Seid gesund, 10 Falter, unbedingt. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und wir warten auf euch die kommende Woche.